Hola, buen día, Wilmer. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, muchas gracias por su tiempo. El espacio es todo suyo. Ya. ¿Le puedo pedir un favor, Wilmer? Que cuando queden tal vez unos 10 minutos por terminar, los 45 minutos me pueda avisar. Perfecto, ingeniero, no hay ningún Ya, problema. gracias, Wilmer. Adelante. Bien, gracias por la invitación a este evento. Gracias a las personas que están participando, tanto en la plataforma de Zoom como por la plataforma de Facebook. Y también le quiero dar las gracias a la Universidad Santo Tomás por dejarme participar de este evento y compartir con ustedes algunos resultados previos de un proyecto de investigación que estamos realizando en la universidad. ¿Ya? Estos son los primeros resultados acerca de lo que estamos de, realizando en este año. Entonces lleva por título Incorporación de la incertidumbre en la optimización del diseño de caserones en minería subterránea. Vamos a comenzar hablando algunos temas conceptuales de qué es minería subterránea, un poquito acerca de lo que es el diseño, cómo esto se está realizando actualmente en la industria minera y la metodología que estamos proponiendo nosotros. También va a haber un caso de estudio para ver cómo esto se puede aplicar y cómo funciona. Bien, la minería subterránea básicamente es un conjunto de excavaciones que se realizan con el fin de poder extraer el mineral que está en profundidad. Esta minería en comparación con operaciones a cielo abierto tiene un mayor costo de extracción de este mineral. Generalmente la vida útil de estos proyectos tiende a ser menor en comparación a operaciones a cielo abierto. Bien, por lo tanto, es un gran desafío poder llevar a cabo un correcto diseño y planeamiento de estas operaciones. El diseño de estas operaciones está muy condicionado a la calidad del macizo rocoso que está en el sector. Entonces, es muy importante tener una correcta interpretación del macizo rocoso y de sus parámetros geotécnicos para poder definir cuál sería el mejor método de explotación a implementar y cuáles serían las dimensiones que van a tener las unidades básicas de explotación. Como podemos ver en la imagen de la derecha, existen diferentes métodos de explotación que se pueden aplicar en minería subterránea. Estos van a depender de la calidad del macizo rocoso, van a depender de la forma de la mineralización y de otros factores que también pueden ser importantes como la seguridad, impacto en medio ambiente, costos, que también se pueden tomar en consideración. Hoy día nos vamos a enfocar en los métodos que se denominan como soportados por pilares, en donde tenemos al Zulevenstopping. Bien, es uno de los principales métodos que se implementa en la minería en Chile, por eso es relevante esta investigación. Eh, la, la, un gran porcentaje de operaciones mineras de Chile perteneciente a lo que es la mediana minería utiliza el método Zulevenstopping para la extracción del mineral. Es cierto que la mayor producción que se obtiene por minería subterránea en Chile proviene de operaciones de caving, principalmente las operaciones de teniente, pero el mayor número de operaciones mineras subterráneas aplican el Zulevenstopping. Bien, básicamente existen dos versiones de Zulevenstopping. Está la versión donde se generan caserones o stope en el macizo rocoso y posteriormente esa cavidad es rellenada. Bien, esto es una metodología muy utilizada a nivel mundial, tanto para cuerpos angostos, donde se utiliza la variante de Long Hole Open Stope, también conocida como Beach and Fill, o se utiliza la versión de Transverse Open Stope.
bien, que es para cuerpos más masivos. Estas dos variantes se utilizan con bastante fuerza a nivel mundial y también a nivel sudamericano. Tenemos operaciones en Argentina que utilizan variantes con relleno, Fruta del Norte en Ecuador, tenemos proyectos en Colombia, muchas operaciones en Perú que utilizan Zulen Stopping para posteriormente iniciar la etapa de backfill de esos stopes. Y en Chile también tenemos algunas operaciones como de Yamana Gold, en donde se utilizan estas variantes de Zulen Stopping. Tenemos a Peñón, Florida, hoy en día está en desarrollo un nuevo proyecto en donde se va a utilizar estas variantes de relleno. La gran ventaja que presentan estas variantes de Zulen Stopping es que alcanzan una alta recuperación de las reservas de mineral, al no tener que dejar pilares que separen un caserón respecto a otro, ¿ya? Además, la estabilidad global final de este edificio va a ser mucho más alta en comparación a una versión en donde no se utiliza el relleno. La mayoría de la operación en Chile utilizan el Zulen Stopping sin relleno en diferentes variantes como el Zulen Stopping tradicional con perforaciones radiales o el LBH, Long Blast Hole, en donde son perforaciones de tiros largos, o se utiliza la variante de Open Stope, donde solamente son perforaciones ascendentes desde una galería base o undercut. Bien, estos caserones tienen que quedar separados respecto a otros por medio de pilares verticales de mineral o pilares horizontales de mineral. Y en este tipo de operaciones no se realiza el relleno de los caserones como parte del método de explotación. Es cierto que en algunas operaciones sí se rellenan algunos caserones de forma puntual, ya que lo utilizan como botaderos de interior mina, o en otros casos puntuales, cuando el caserón empieza a presentar problemas severos de sobreexcavación, se procede al relleno de esa unidad como una medida de mitigación o de control de esa sobreexcavación. Bien, pero dentro del método y de su ciclo de minado no se considera la presencia del backfill, ¿ya? Por lo tanto, como no voy a utilizar relleno y los caserones van a quedar vacíos, voy a tener que separarlos mediante pilares. ¿Y esto qué significa? Una baja recuperación del yacimiento, de las reservas. Estamos hablando de recuperaciones de reserva del 50 al 60%. Casi más de un tercio de las reservas van a quedar como pilares una vez que finalice la explotación del proyecto. ¿Se pueden recuperar pilares? Sí, pero no todos los pilares que se dejaron, sino que la recuperación de pilares es súper puntual en ciertos sectores de la mina que ya fue explotada. Básicamente, para llevar a cabo un proceso de planificación y diseño de una mina de Zulen Stopping sin relleno, partimos de una campaña de sondaje, se generan los modelos geológicos de litología, de mineralización. Posteriormente viene una etapa de estimación de los recursos, utilizando técnicas como geoestadística, para finalmente categorizar los recursos en medidos, indicados, inferidos, a través de diferentes criterios y diferentes normas. Y finalmente obtenemos lo que van a ser las reservas mineras de nuestro proyecto. Esas reservas mineras se le va a aplicar el criterio de ley de corte, en donde las reservas mineras son los recursos minerales confiables, que yo puedo estar seguro de su estimación, y al aplicar la ley de corte me quedo con los sectores que son confiables y son rentables. Entonces, ese es el aporte que genera la ley de corte.
nos va a discriminar una zona económica y confiable que van a ser la reserva económica del proyecto. Y esa es la reserva económica en donde yo voy a generar un diseño de un conjunto de caserones o unidades básicas de explotación, que van a tratar de ajustarse lo mejor posible, con el fin de minimizar la dilución, la incorporación de estéril y maximizar la recuperación de esas reservas. Posteriormente, una vez que esté listo el diseño, se va a hacer la infraestructura del resto del proyecto, todos los que son los accesos, los diferentes niveles, se van a preparar los sistemas de ventilación del proyecto, y cuando ya esté lista todo lo que son las unidades de explotación junto con la infraestructura del proyecto, se van a generar los diferentes planes de producción, planes de desarrollo, preparación, cálculo de flota, para posteriormente hacer una estimación de costos y una evaluación económica y determinar la rentabilidad del proyecto a través de algún indicador, como el BAN, el TIR, entre otros muchos indicadores que se pueden utilizar para evaluar rentabilidad. Bien, este es el proceso tradicional y nosotros en esta investigación nos queremos enfocar en este momento, en el diseño de la unidad básica de explotación, en este diseño. Y también para generar este diseño de la mina subterránea, esto se divide en algunas etapas. Entonces, lo que queremos hacer es profundizar en esta etapa puntualmente. Como le había comentado, el diseño de la unidad básica de explotación necesitan como input la reserva económica, esa gray shell que representa a todos los recursos confiables y económicos. El objetivo de este diseño que se va a generar es que se pueda aumentar la recuperación de esas reservas. No siempre es posible, no es siempre es posible generar caserones donde las porciones de mineral rentables son muy bajas y es mayor la porción de estéril en ese sector. Por lo tanto, ese caserón, si uno calcula su valor económico, no va a ser mayor que cero, no va a pagar los costos de su extracción de su minado. Y también tengo que controlar la dilución, que es la contaminación o la mezcla que va a tener ese mineral con estéril dentro de esta unidad básica de explotación. Son como los dos grandes objetivos que debe perseguir cualquier diseño minero. Bien, también otro objetivo sumamente importante es que el diseño que se está generando tiene que ser geomecánicamente estable. Bien, esa es una gran restricción dentro de la etapa del diseño minero. Y para poder garantizar eso, poder garantizar una alta recuperación, una baja dilución y además que cada unidad de explotación sea estable y todo el conjunto del diseño sea estable, es lo que queremos hablar hoy día. ¿Ya? Hoy día, ¿qué se está haciendo en la industria? En la industria hoy en día, cuando yo tengo mi reserva económica, lo que yo voy a hacer es proponer un tamaño de caserón máximo que se puede emplear para, para dar inicio a este diseño de conjunto de caserones. Para poder definir ese tamaño máximo de caserón, yo voy a recurrir a métodos empíricos. Bien, estos métodos empíricos son los que vamos a analizar con mayor detalle. Me van a, según la calidad del macizo rocoso y las dimensiones del caserón, yo voy a poder determinar si este va a ser estable o no. Y lo que uno va a hacer es tratar de proponer el caserón de mayores dimensiones posibles. Bien, tanto en su alto como en su largo, como en su ancho. Una vez que uno ya sabe cuáles son las mayores dimensiones que uno puede utilizar, va a empezar a generar el edificio minero, o sea, va a empezar a generar el conjunto de caserones separados por pilares.
Y finalmente vamos a llegar a este tipo de diseños que tenemos acá en la derecha. Ese conjunto de caserones, nosotros sabemos que en forma individual, eh, ese caserón prototipo inicial es estable, porque lo evaluamos con metodologías empíricas que nos dijeron que iba a ser estable. Pero estas metodologías empíricas no nos pueden decir si este conjunto de caserones es estable o no, la interacción que tiene un caserón respecto al otro y respecto a los pilares. Por lo tanto, no es suficiente solamente hacer un análisis con metodologías empíricas para el tamaño y la propuesta inicial de tamaño de caserón, sino que después, una vez que uno tiene todo el edificio minero, ya tiene todo el diseño global del proyecto, uno lo tiene que someter a un análisis numérico para evaluar la estabilidad del conjunto de todos esos caserones y pilares. Si de ese análisis numérico se determina de que todo este edificio no va a ser estable, nos tenemos que devolver y evaluar nuevamente un tamaño máximo de caserón. Se propone una segunda alternativa de diseño y se vuelve a evaluar el diseño global. Bien, y de esa manera se va realizando este proceso que es un proceso iterativo en donde uno tiene que ir evaluando diferentes tamaños de caserón o evaluando diferentes tamaños de pilares. Si se dan cuenta, hoy día no existe una metodología o un software que realice esto de forma automática, ¿ya? Algunos de ustedes tal vez está pensando de que sí existen software que diseñan caserones de forma automática. Ya, por ejemplo, tenemos bastante herramienta en diferentes software en donde usted ingresa el tamaño o las alturas que deberían tener ciertos caserones, su ancho y sus largos, y el software va a aplicar alguna heurística para realizar la optimización, pero desde el punto de vista económico. Él me va a decir cuáles son los caserones que se pueden generar. Además de eso, estos software están restringidos a métodos con relleno, en donde yo tengo un caserón e inmediatamente yo lo voy a rellenar y voy a generar un caserón más arriba. Yo no estoy pensando en dejar un caserón separado por un pilar respecto a otro, como podemos ver en esta imagen. Por lo tanto, estos softwares funcionan, sí, pero para las versiones de Sullivan Stopping con relleno. No son válidos de implementar en versiones de Sullivan Stopping sin relleno. Además, el enfoque que tienen esta herramienta es un enfoque económico. Buscan maximizar el beneficio acumulado de estas unidades de explotación, pero no me sí aceptan algunas restricciones económicas de que yo les digo cuál es el tamaño a utilizar máximo de caserón y los tamaños mínimos, pero él no me va a hacer una evaluación global de si este diseño que se está proponiendo va a ser estable o no. Bien, por lo tanto, por más que exista tal vez una herramienta que pueda generar caserones en forma automática, como lo que estamos viendo acá, esta herramienta no me va a cuestionar si ese tamaño inicial de caserón, esas dimensiones de caserón máxima que yo estoy dando, son estables o no, si son viables de implementar. Él solamente me lo va a preguntar como un input, como un parámetro más de su metodología. ¿En qué momento yo defino que el caserón puede tener 70 metros de alto o 100 metros de largo? Lo tengo que definir con metodologías empíricas. Esta definición de acá va a ser un input para estos software. Bien, entonces, ahora esto va a ser bien interesante lo que vamos a empezar a explicar. Básicamente, uno para poder definir cuál va a ser el tamaño de esta unidad de explotación inicial, este caserón, este stop o rebaje, uno tiene que preguntarse cuáles son los parámetros estructurales y geotécnicos en donde se va a construir ese caserón. Como todos sabemos, el macizo rocoso es algo heterogéneo. Bien, no va a presentar las mismas características en diferentes sectores.
Por lo tanto, para solucionar ese desafío o simplificar esta dificultad, lo que se hace en el mundo de la minería es simplemente utilizar valores promedio. Un valor promedio de resistencia a la compresión del macizo rocoso, un valor promedio de RMR, con el fin de que poder definir rápidamente un tamaño de caserón que sea válido para esos valores promedio. Bien, pero con ese tamaño de caserón también definimos los tamaños de los pilares, hacemos un layout de la configuración de los pilares y hacemos un diseño global. Bien, entonces, una vez definidos los tamaños de caserón y el tamaño de pilares, se procede a hacer un diseño global del proyecto. Pero todo parte con estos inputs, que son los parámetros geotécnicos y estructurales del sector. Pero uno simplifica bastante este tema y asume que acá yo voy a estar utilizando simplemente valores promedios, siendo de que en ciertos sectores la calidad de roca va a ser de menor calidad. Por lo tanto, ese tamaño de caserón que yo generé con propiedades promedias del macizo rocoso va a ser mucho más grande de lo que, o va a estar sobredimensionado a lo que realmente ese sector puede soportar. Bien, el tamaño de caserón en ese sector debería ser un tamaño de caserón más pequeño. Y en otros sectores donde la calidad de roca es muy buena, tal vez ese tamaño de caserón promedio que yo estoy proponiendo va a ser un caserón que puede ser incluso aún más grande y va a seguir siendo estable. Aquí hay un esquema acerca de este proceso. Una vez que uno define el tamaño de caserón que va a utilizar en el proyecto, define el tamaño de pilares, hace una configuración y es dentro de este espacio en donde uno va a generar el diseño de los diferentes caserones. Bien, una vez que uno avanza a través de las diferentes sections, uno puede generar esto, que es el diseño global del proyecto. No todos los caserones van a alcanzar la forma ideal de caserón, que es la forma teórica, sino que se van a ir ajustando a la mineralización. No todos los caserones van a alcanzar la altura máxima y tampoco van a alcanzar el largo máximo, sino que depende de la mineralización. Esa es una de las ventajas que tiene el método Zulene Stopping, que cada unidad de explotación se adapta a la forma de las reservas. Bien. Otra gran diferencia que tiene el Zulene Stopping sin relleno es que en la base de este prisma, de este caserón o esta caja, hay una batea para la recolección del mineral. Batea que no es necesaria cuando estamos hablando de métodos con relleno. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia también en el proceso de diseño. Bien, en estos caserones se asumen que generalmente van a ser un objeto rectangular con paredes verticales o con cierta inclinación, como lo que podemos ver en estos esquemas. En cambio, en un Zulene Stopping sin relleno, estos caserones se tienen que ir adaptando a la forma de la mineralización, como podemos ver en este ejemplo de acá. Bien, entonces para poder explicar cómo se define este tamaño o este prototipo de caserón, las dimensiones máximas que puede alcanzar para la siguiente etapa, tenemos que tener en cuenta que necesitamos información de geología, estructura, esfuerzo, propiedades geotécnicas del macizo rocoso para poder definir esta unidad de explotación. Todo esto van a ser input que los vamos a cruzar con metodología empírica, que básicamente el primer autor que propuso una de estas metodologías fue Matthews en el año 81, en donde él logra evaluar si cierto tamaño de caserón va a ser estable o no en cierta calidad de macizo rocoso. El eje vertical indica la calidad del macizo rocoso
expresada en un parámetro llamado n, y el eje horizontal indica las dimensiones del caserón. Esta es una metodología que inicialmente solamente era válida para analizar la estabilidad de paredes laterales de los caserones. Bien, hoy en día esta metodología se ha adaptado también para analizar la estabilidad de paredes frontales y también para los techos de caserones. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es con esta metodología ver cuál es la dimensión de esta pared lateral y expresarla en un término llamado radio hidráulico, ver cuál es la calidad del macizo rocoso en este sector, en la pared lateral, y determinar su N, y finalmente cruzar esa información y uno va a determinar si esto va a ser estable o no lo va a ser. Bien, para esto me sirven estas curvas empíricas. El mismo procedimiento se tiene que hacer con la pared frontal y también se tiene que hacer con el techo del caserón. Algo importante es que si una de esas paredes no es estable, inmediatamente se rechaza ese diseño. Si en este caso la pared, el techo y la pared frontal son estables, pero la metodología me indica que la pared lateral no lo va a hacer, entonces este tamaño que se está evaluando de caserón en forma global no va a ser estable. Bien, entonces básicamente Matthews propuso estas metodologías empíricas para saber si algo iba a ser estable o no, recolectó información de algunas operaciones mineras en donde él observó qué tamaño de caserones se habían implementado, cuál era la calidad del macizo rocoso y si esto había sido estable o no lo había sido. Y de esa manera él estableció estos límites o fronteras de estabilidad o de colapsos. También han participado muchos otros autores presentando sus propias curvas de estabilidad, pero la curva de estabilidad más utilizada hoy en día, avanzando un poquito más, es la que ha presentado Maudesley, en donde él recomienda un límite de un sector que va a ser estable, una zona que va a ser estable, pero se necesita la fortificación de las paredes, y un sector que definitivamente por el tamaño del caserón y por la calidad del macizo rocoso que va a ser muy baja, el sector va a colapsar. Por lo tanto, esta es una de las metodologías más utilizadas actualmente porque la cantidad de datos que tiene para generar estas curvas supera los 400 datos, por lo tanto, los resultados son mucho más confiables. Bien, y también él trabaja con el N de estabilidad y con el radio hidráulico. Y acá me voy a devolver porque acá hay algo importante. Para determinar ese N de estabilidad o número de estabilidad, yo necesito de algunos parámetros. Necesito de un indicador de calidad de macizo rocoso que va a ser el Q de Barton. El Q de Barton es una metodología de clasificación de macizo rocoso para la construcción de túneles. Bien. Como no estamos hablando de túneles, que generalmente son de dimensiones tal vez de 5 metros de ancho por 5 metros de alto, sino que estamos hablando de la estabilidad de caserones, que pueden ser de 40 metros de alto por 20 metros de ancho, no es correcto, Matthews dice que no es correcto llegar y utilizar la metodología de clasificación de macizo rocoso de Barton, sino que esa metodología debería modificarse a lo que estamos viendo acá. Entonces, él habla de utilizar un Q de Barton modificado. Bien, principalmente él dice de que un caserón, como es una excavación de mayores dimensiones, no es tan importante el tema del agua dentro de esta gran excavación, como si tiene un mayor impacto el agua en la excavación de un túnel. Y otro parámetro que él deja fuera de la ecuación es el tema de los esfuerzos. Él dice que acá los esfuerzos se tienen que analizar con mucho más detalle y por eso él considera 3 factores adicionales. Un factor A,
que son factores de corrección por temas de esfuerzo, un factor por orientación de estructuras y un factor por cómo me va a afectar la inclinación del caserón respecto a la gravedad. Bien, y él define esto. Bien, el factor A es un factor que yo lo voy a calcular dependiendo de los esfuerzos que están en el sector y de las dimensiones que presenta el caserón. Por lo tanto, para calcular A, yo necesito de otros parámetros. Profundidad de la excavación, el campo de esfuerzo del sector y necesito las dimensiones de la pared que se está evaluando. Estas factores se pueden obtener a través de metodologías empíricas como la que estamos viendo acá. A través de metodología empírica, según la profundidad de la excavación, yo puedo saber cuáles son los niveles de esfuerzo horizontal y verticales, y posteriormente, junto con el tamaño de la pared, el radio hidráulico, yo voy a poder determinar los esfuerzos inducidos que se van a ver vista esa pared, tanto para un plano vertical y horizontal. Una vez que yo determine los esfuerzos inducidos, yo voy a poder determinar el factor A. Es un proceso un poco complejo para poder determinar el factor A. Otra alternativa es determinar el factor A través de modelamiento numérico. Ya también es posible determinar los esfuerzos inducidos que van a afectar ese caserón, y por lo tanto, relacionando la resistencia a la compresión de la roca con los esfuerzos inducidos que van a afectar el caserón, uno puede determinar el factor A que va desde 0 a 1. Otro factor es B, que depende de la orientación del caserón respecto a la estructura principal que está afectando a ese caserón en la pared que se está estudiando. Bien, se correlaciona el tema de lo azimut, que son los strike, y la inclinación, que es el dip, tanto de la estructura principal como de la pared que está en estudio. Y en el factor C se evalúa la inclinación de las paredes del caserón, especialmente la pared lateral, que esta puede presentar inclinación. Generalmente la pared frontal, en la mayoría de los casos, es una pared vertical. Por lo tanto, este factor C no tiene mayor importancia porque va a obtener el máximo puntaje. Y en el caso de la evaluación de techos, estos generalmente van a tener una inclinación horizontal. Bien, entonces, determinando el factor A, B y C y conociendo la calidad del macizo rocoso en el sector, voy a poder determinar el N. Bien, y conociendo N y conociendo la dimensión de la pared expresada en radio hidráulico, voy a poder decir si esta va a ser estable o no. Y básicamente así funciona la metodología empírica. ¿Cuál fue uno de los grandes aportes de Maudesley? Es que él, para definir si algo va a ser estable, no solamente depende del gráfico, de estas curvas, sino que él sacó algo más cuantitativo que cualitativo. Y él tiene un factor de estabilidad, en donde uno puede ingresar el radio hidráulico de la pared, el N, de la calidad del macizo rocoso de esa pared, y uno puede calcular un FZ. Si este FZ presenta un valor mayor que 0,85, entonces él define que esa pared sí va a ser estable. Si ese FZ es menor a 0,85, él dice que esa pared no lo va a hacer. Por lo tanto, ahora no es tan necesario recurrir al gráfico para cruzar la información, sino que a través de una ecuación podemos determinar la estabilidad o no de cierta pared de un caserón. Y resumiendo lo que le he explicado, lo que se hace es que esta es una metodología iterativa. Uno, para poder definir cuál va a ser el tamaño de caserón a utilizar, uno lo que tiene que hacer es proponer un tamaño de caserón, un largo de caserón, un ancho y un alto. Y esto uno viene, lo cruza con los parámetros geomecánicos del sector, los parámetros promedios geomecánicos del sector,
y uno analiza sus tres paredes. Uno hace el análisis 3 veces, para la pared lateral, para la pared frontal y para el techo. Y tengo que fijarme que las tres, tanto la pared lateral, el techo y la pared frontal, para este tamaño de caserón propuesto, sean estables. En este caso estoy observando que los tres son estables, son mayores que 0,85. ¿Eso qué indica? Que ese tamaño de caserón es estable, pero incluso puede ser aún más grande, porque si es un tamaño más grande, obtengo una mayor recuperación de las reservas. Ese es el principio básico. Por lo tanto, ahora yo lo que voy a hacer es proponer un tamaño aún más grande y voy a evaluar si este tamaño que es más grande es estable, y voy a nuevamente repetir el proceso con los mismos parámetros geomecánicos promedio. Voy a evaluar la pared lateral, la frontal y el techo, y ahora me doy cuenta que la pared lateral sigue sobre 0,85, el techo también, pero la pared frontal ya es igual a 0,85, o sea, ya está en el límite de estabilidad. Si yo ahora vengo y propongo un tamaño de caserón aún más grande, lo que va a pasar es que al momento de evaluar cada una de sus paredes, una va a dar por debajo del factor de seguridad de 0,85. Por lo tanto, como una de las paredes dejó de ser estable, todo este diseño se dice que ya no es estable. Entonces, ¿con cuál propuesta me quedo? ¿Con qué configuración? Con la anterior, porque esta propuesta anterior está en el límite de estabilidad. Es la más grande que puedo generar o puedo proponer y que cumple con los criterios de estabilidad. Por lo tanto, es con ese tamaño de caserón que yo voy a hacer el proceso de diseño de la mina subterránea. Esto es lo que se hace hoy día. Hoy día se proponen de forma iterativa diferentes configuraciones, buscando cuál es la configuración de mayor dimensión que sea estable. Bien. Y con eso se procede a hacer el diseño de minas subterráneas. Acá hay un pequeño problema, o bueno, un gran problema, es que yo estoy utilizando parámetros promedios. Y en realidad, en el macizo rocoso, en diferentes sectores, yo tal vez sí me voy a encontrar que este sector de acá, sí, los parámetros geotécnicos son igual que el promedio de todo, pero en otro sector me voy a dar cuenta de que la calidad del macizo rocoso es más baja, y en otro me voy a dar cuenta que es más alta. Pero, independiente de que la calidad de macizo rocoso sea distinta, yo estoy proponiendo el mismo tamaño de caserón. Y ese tamaño de caserón, cuando yo lo vaya a generar en un sector de mala calidad, eso no va a ser estable. Y cuando yo lo vaya a proponer en un sector de muy buena calidad, en realidad el tamaño de caserón en ese sector podía haber sido aún más grande e iba a ser estable. Por lo tanto, el no incorporar la variabilidad de los parámetros geotécnicos no me garantiza un diseño robusto de la mina que estoy proponiendo para esta mina subterránea. Bien, entonces para poder incorporar la variabilidad, vamos a recurrir, o incorporar la incertidumbre, vamos a recurrir a simulaciones. ¿Y esto qué significa? Que vamos a hacer que estos parámetros geotécnicos vayan cambiando para cada búsqueda de tamaño de caserón. Y luego se hace otra corrida donde esto cambia nuevamente, y para esa configuración de parámetros geotécnicos se busca otro tamaño de caserón. Y de esa manera vamos a poder incorporar esta variabilidad a través de simulaciones estáticas o de Monte Carlos, bien, que se van a llevar a cabo dentro de un computador. Y básicamente las simulaciones buscan representar lo que sucede en la realidad y poder incorporarla dentro de un proceso de optimización. Bien, y existen diferentes tipos de modelos. Nosotros en esta investigación vamos a recurrir a modelos de simulación, y estos modelos se pueden dividir en estáticos y dinámicos, y nosotros vamos a utilizar simulación estática para incorporar la incertidumbre en el diseño de caserones. Esto es algo que ya se ha estudiado
por lo menos los últimos 20 años de cómo incorporar la incertidumbre dentro de la etapa de diseño. Básicamente existen dos líneas de investigación. La primera de ellas es que yo lo que voy a hacer es incorporar la incertidumbre, pero en las leyes del modelo de bloque, a través de utilizar simulación en el proceso de estimación. Bien, esa es una opción, pero lo que nosotros queremos hacer es incorporar la incertidumbre geomecánica dentro del proceso de diseño. Y dentro de esto tenemos nuevamente dos opciones, alternativa A y alternativa B. O básicamente lo que se hace, bueno, es una sola alternativa. Lo que se está haciendo hoy en día, y hay investigadores trabajando en esto, es que ellos cuentan con cierto modelo de bloque. Para ese modelo de bloque y las reservas económicas, ellos proponen un tamaño de caserón. Dicen, bueno, acá va a utilizar este tamaño de caserón. Con ese tamaño de caserones, ellos generan un diseño para el proyecto. Y luego, ese diseño que generaron, simplemente proponiendo un tamaño de caserón, utilizando parámetros promedios para los inputs, ellos luego lo que hacen es que a ese diseño estático o único diseño le van cambiando los parámetros en la evaluación global de ese edificio. Bien, que sería la segunda etapa cuando estamos hablando ya de la evaluación global de todo el diseño de la mina. Ahí incorpora la variabilidad de parámetros geomecánicos para saber si ese edificio va a ser estable a pesar de que cambien los parámetros geomecánicos. Esta es una buena alternativa. El tema es que no logra incorporar la incertidumbre desde etapas más tempranas, porque este tamaño de caserón que estamos viendo acá ya se definió con parámetros promedios geomecánicos. Bien, y eso es lo que nosotros queremos, estamos investigando. ¿Qué pasa si ese tamaño de caserón prototipo con el que yo voy a generar el layout de la mina ya incorpore esa incertidumbre? Bien, entonces esta es la metodología determinística que se está utilizando hoy en día, en donde uno propone una configuración 1 hasta una configuración n y va evaluando cada alternativa con la misma configuración de parámetros geomecánicos y va evaluando los diferentes factores de seguridad hasta determinar en qué configuración se presenta estable y que sea la mayor dimensión posible que pueda alcanzar esa excavación. Bien, esta es la metodología de hoy día. Lo que nosotros queremos proponer es esto, que se propongan diferentes configuraciones, cosa que ya se está haciendo hoy en día, pero que el set de parámetros geomecánicos no solamente sea el del promedio de los parámetros geomecánicos, sino que sea varios escenarios de parámetros geomecánicos. Por lo tanto, lo que se va a hacer es tomar la primera configuración, la primera propuesta de tamaño caserón, y evaluarlo en el primer set y ver si esta va a ser estable o no. Luego evaluarlo en el segundo set y luego evaluarlo en el tercer set y en el cuarto set. A lo mejor con el primer set de parámetros geomecánicos esa configuración es estable, pero con el segundo set no lo va a hacer. Y con el tercer set sí lo va a hacer y con el cuarto sí lo va a hacer. Y calcular las veces o sacar una probabilidad de en cuántos escenarios esa configuración sí fue estable y poder calcular lo que se llama su confianza, saber en cuántos escenarios sí cumplió con la estabilidad y en cuántos no cumplió y calcular esa cantidad de veces y evaluar su confianza.
y solicitar que por lo menos esa configuración tenga una confianza del 90%. O sea que si se evaluó esa configuración en 100 escenarios distintos, uno va a decir que esa configuración es estable si por lo menos con 90 configuraciones de parámetros geomecánicos sí fue estable. Bien, ese va a ser el nivel de confianza que se va a solicitar para declarar que una configuración va a ser estable. Si esta configuración es estable, con una confianza sobre el 90%, se va a evaluar una configuración de un tamaño de caserón más grande y se va a buscar en diferentes sets cuál es su confianza. Si esa confianza sigue siendo mayor del 90%, se va a evaluar una configuración aún más grande y se va a buscar su confianza hasta obtener que en la siguiente configuración ya el nivel de confianza no supera el 90% y de esa manera vamos a ver cuál es el tamaño de caserón que vamos a utilizar. No tan solo por haber hecho la evaluación una sola vez con parámetros promedios, sino que cierto conjunto de veces, ¿ya? Disculpe, ¿Cuál es el ingeniero, tema? tenemos 10 ¿Sí? minutos. Ya, quedan los últimos 10 minutos. Muy bien. ¿Cuál es el tema de hacer esto? Alguien puede decir, esto suena súper bien, o sea, está súper bien que yo proponga un tamaño de caserón y que ese tamaño de caserón yo lo evalúe en diferentes escenarios geomecánicos y que yo vea en cuántos de esos diferentes escenarios, en donde tal vez la calidad de roca era muy alta, era muy baja, era regular, en cuántos de estos esa configuración fue estable. Entonces, es súper buena la idea de evaluar la confianza del diseño a diferentes escenarios geomecánicos. ¿Por qué no se hace? No se hace esto por un tema de tiempo. Ya el proponer una primera configuración en la metodología tradicional, decir ya voy a usar este tamaño de caserón, lo voy a evaluar con este set de parámetros geomecánicos y voy a calcular su estabilidad para las 3 paredes, hacer esto básicamente son 60 minutos. Si yo determino que en las 3 paredes esto es estable, o sea, su factor de seguridad es mayor que 0,85, yo lo que voy a hacer ahora es proponer otro caserón un poco más grande y lo voy a evaluar con el mismo set de parámetros. Y voy a sacar su factor de seguridad para las 3 paredes. Esos son 60 minutos más. O sea, si yo evalúo por lo menos una tía alternativa, significa que yo necesito 10 horas para poder obtener los resultados. Bastante tiempo. Bien, en una operación subterránea dinámica en donde yo tengo que tomar decisiones bastante rápido. Eso es haciéndolo en una planilla Excel, donde la mayoría de los pasos esté con formulismo. ¿Por qué? Porque hay momentos en que yo tengo que utilizar algunas curvas y tomar decisiones. Y eso es muy complejo de programar. ¿Ya? Hacer esto significa que la primera configuración la voy a analizar con un set 1 para evaluar la estabilidad de sus 3 paredes. Esos son 60 minutos. Pero luego lo voy a hacer con un set 2, 60 minutos más. E imaginen que estemos evaluando 10 sets de parámetros geomecánicos. Necesito 10 horas solamente para evaluar la primera configuración. Y si yo luego vengo y evalúo una segunda configuración nuevamente sometida a 10 escenarios, significan 10 horas más. Y si yo estoy evaluando 10 configuraciones distintas, estamos diciendo que ahora necesito 100 horas para decir cuál es el tamaño de caserón confiable para el proyecto. Por lo tanto, en vez de simplificar las cosas, lo que estamos haciendo es tomar mucho más tiempo para tomar una decisión. Básicamente, para que la simulación presente resultados correctos, yo debería por lo menos utilizar unos 100 escenarios como mínimo de posibles parámetros geomecánicos. Y eso significa que la primera configuración ya me está llevando 100 horas y la siguiente configuración al analizarla nuevamente son 100 horas.
Y si yo estoy analizando solamente 10 configuraciones, estamos diciendo que necesito 1000 horas para poder encontrar la solución. Por eso, esto no ha sido práctico de implementar, el poder incorporar la incertidumbre al definir el tamaño de caserón. Bien, acá imaginen la situación de que ustedes están evaluando 100 configuraciones posibles y no solamente 10. Imaginen la cantidad de tiempo que van a necesitar, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Si ustedes están evaluando 100 configuraciones y por cada configuración le tardan 60 minutos, significa que por la metodología tradicional, en donde ustedes solamente consideran un set de parámetros geomecánicos, necesitan 100 horas. ¿Y qué pasa si esas mismas 100 configuraciones las evalúan en 100 sets distintos de parámetros geomecánicos? Significa que necesitan cerca de 41 días, trabajando día y noche, todas las horas del día, para poder encontrar la solución. Por lo tanto, eso pasa a ser algo imposible de realizar y poder lograr incorporar la incertidumbre. Como que este esquema que estamos viendo acá es súper comprensible y súper fácil de entender lo que estamos buscando. Es evaluar ese tamaño del caserón, pero en diferentes escenarios geomecánicos y saber en cuántos de esos escenarios sí fue estable ese caserón y poder sacar lo que se llama la confianza, el porcentaje de veces que sí lo fue. Pero llevarlo a la práctica no es fácil. Bien, si es que seguimos utilizando las metodologías tradicionales de evaluar la estabilidad del caserón a través de una planilla Excel y hacer todo el proceso de forma asistida con un Excel. Pero lo que sí es posible es programar todo este procedimiento de evaluación. Programar que yo ingrese cuál va a ser el tamaño de caserón de la configuración, cuáles son las propiedades geotécnicas y estructurales del sector y programar la búsqueda del factor A, del factor B, del factor C y que se pueda realizar la evaluación si va a ser estable o no esa configuración de caserón para cada una de sus paredes, como lo que estamos viendo acá. Y esto sería para esa configuración en un solo set de parámetros geomecánicos, pero lo que se puede hacer es indicarle a este código que lo analice para 100 sets distintos e incorporar la incertidumbre en los parámetros geomecánicos y estructurales. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener van a ser 100 resultados a los que les puedo calcular rápidamente su confianza y saber si este tamaño de caserón es confiable o no. Y además de eso, yo puedo cambiar el tamaño de caserón y hacer el análisis nuevamente. Bien, entonces esto sí es posible si es que damos un paso más allá y programamos toda esta metodología. Y eso es lo que queremos presentar hoy en día rápidamente. Acá tenemos un yacimiento que se encuentra a 250 metros de profundidad. Estos son los parámetros geomecánicos del sector, su Q modificado, su resistencia a la compresión, las estructuras principales que se presentan, y todas estas son las configuraciones de caserón que se van a evaluar. Anchos que van de 20 a 40, altos que van de 30 a 80 y largos que van de 40 a 100. Entonces, con todo eso anchos, altos y largos se pueden evaluar 124 configuraciones y se van a realizar 100 escenarios geomecánicos en los que se van a evaluar cada una de esas configuraciones. Acá podemos ver los resultados que se obtuvieron. Bien, y esto lo vamos a analizar rápidamente. Bien. Acá podemos ver qué pasa. Estamos haciendo una comparación del método determinístico, ¿ya? Versus la metodología. Acá nos dice que si el caserón tiene 20 metros de ancho y además tiene 30 metros de alto,
20 de ancho y 30 de alto, y voy evaluando distintos largos del caserón, ¿qué pasa si tiene 40 metros de largo? Esto me dice que este es el límite de la frontera del factor de seguridad. Me dice que las tres paredes van a ser estables. ¿Qué pasa si el largo lo empiezo a aumentar a 50, el mismo ancho y el mismo alto? El factor de seguridad de las tres paredes sigue siendo sobre 0,85. Y de esa manera voy aumentando el largo hasta 100 y determino que en las tres paredes esto se mantiene estable. ¿Bien? Y acá está con el método determinístico. Significa que solamente se hizo este análisis para calcular estos factores una sola vez. Se hizo con los parámetros promedio. Y luego, con los mismos parámetros promedios, se evaluó, pero con otro largo. En cambio, aquí abajo, para poder evaluar la misma configuración, se hizo con 100 escenarios distintos de simulación. Y acá se está sacando su estabilidad de las tres paredes, pero para 100 escenarios distintos. ¿Bien? Y podemos ver que para caserones pequeños, utilizar la metodología determinística genera los mismos resultados que una metodología probabilística, donde estamos analizando n escenarios posibles geomecánicos. Si aumentamos el tamaño del caserón a 40 metros de alto, sucede lo mismo. Acá podemos observar que cuando este ancho y este alto presenta un largo sobre 80 metros, ya deja de ser estable el caserón. Y eso mismo lo entregan las dos metodologías, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta de que si seguimos aumentando el tamaño de caserón, los resultados son parecidos. Bien, para caserones de pequeñas dimensiones, de 20 metros de ancho, pero en caserones de 30 metros de ancho, rápidamente nos damos cuenta de que con la metodología determinística nos dice que un caserón de 30 metros de ancho por 30 metros de alto y 100 metros de largo es estable, porque lo estoy evaluando una sola vez. Pero si utilizo la metodología probabilística, en donde ese mismo tamaño de caserón lo estoy evaluando con 100 escenarios posibles, geomecánico acá me dice que no es estable, que el techo no presenta la confianza necesaria. De los 100 escenarios posibles, no cumplió con el requisito que por lo menos 90 de esos escenarios sí fuese estable. Por lo tanto, la metodología probabilística, incluyendo la incertidumbre de los parámetros geomecánicos, me dice que no, que en este caso el máximo largo que puede presentar esta configuración solamente es de 80 metros y no de 100 metros como me dice la metodología determinística. Y para esta configuración de tamaño de caserón, nuevamente me dice lo mismo. La determinística me dice que puede tener 80 metros de largo y va a ser estable, pero esta metodología probabilística me dice que solamente debe ser de 70. Y así sucede la diferencia. Cada vez con tamaño de caserones más grande, la metodología determinística me dice que el caserón puede ser más largo, pero la probabilística me dice que no debería ser tan largo ese caserón. Bien, y si yo aumento el tamaño de caserón, ahora 40 metros de ancho, me voy a dar cuenta de que esto es mucho más notorio. Con 40 metros de ancho y 30 de alto, la metodología determinística me dice que el largo del caserón puede ser de 90 metros, mientras que la metodología propuesta dice que solamente puede ser de 45 metros de largo. Entonces, eso es lo peligroso de utilizar parámetros promedio. Yo estoy sobredimensionando el tamaño de caserón. En cambio, al incorporar incertidumbre en los parámetros geomecánicos, al determinar el tamaño de caserón a utilizar en el diseño, me doy cuenta de que ese tamaño no debería ser tan grande. Y finalmente pasa lo mismo en todas las otras propuestas y llegamos a las conclusiones finales, en donde podemos ver que según la metodología determinística, el máximo tamaño de caserón que se puede generar para este escenario o este proyecto es un caserón de 40 metros de ancho por 40 metros de alto y 90 de largo. Ese es el máximo tamaño que esta metodología define, la metodología tradicional. Pero la metodología
incorporando la incertidumbre geomecánica, dice que no. Dice que el máximo tamaño de caserón que se puede generar es de 40 metros de ancho, pero solamente de 40 de largo por 80 de alto. ¿Qué significa? Significa solamente, y este tamaño de caserón me lo está dando con un 94% de confianza. O sea, que de las 100 escenarios que se evaluaron, en el 94 de ellos cumplió con todos los criterios de estabilidad. ¿Qué significa? Un 10% menor en de tamaño en su volumen respecto a la metodología determinística. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir? Que sí tiene un gran impacto en incorporar la incertidumbre o la variabilidad de los parámetros geomecánicos cuando uno está definiendo en etapas tempranas el tamaño de caserón máximo que uno va a utilizar para diseñar la mina subterránea. Bien, ¿cuál es el mayor impacto de esto? Que si nosotros incorporamos la incertidumbre geomecánica en etapas tempranas para definir un tamaño de caserón máximo para diseñar la mina subterránea, una vez que diseñemos esta mina subterránea y después evaluemos en forma global el diseño, tenemos una alta probabilidad de que este diseño no sea rechazado y nos diga que el edificio en forma global no es estable. Cosa que sí sucede hoy cuando nosotros llegamos y utilizamos parámetros promedios para definir un tamaño de caserón, diseñamos lo que es súper recurrente, es que cuando vayamos a evaluar ese diseño en forma global, es rechazado y tenemos que volver a reducir el tamaño de caserón que vamos a utilizar en el proyecto y volver a diseñar y volver a evaluar el edificio completo. Y pasa que nuevamente rechazado y tenemos que volver a reducir ese tamaño. ¿Por qué? Porque al llegar y utilizar parámetros promedio, sobredimensionan el tamaño que uno debería utilizar como en el diseño del proyecto. Bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo. Estamos ya ajustaditos con la soga